La inefectividad, la crisis institucionalizada se hacen carne en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese escenario se pasean todos los males del país: los intereses de grupo, el hambre de los políticos, la irresponsabilidad porque acumulan incumplimientos y con ello extienden la precariedad de las instituciones. ¿Qué hacer entonces con ese organismo? Lo vamos a revisar con la abogada Karen Sichel, máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford, docente e investigadora de la UDLA. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Lo ocurrido con el superintendente de bancos y las maromas circenses con las que se pretende justificar el atropello de la semana anterior es apenas la última de las vergüenzas de un organismo que las colecciona por deporte. ¿Cuál es la razón por la que no se puede esperar mucho más que esto de esa entidad? Lenin, el problema del Consejo de Participación Ciudadana no depende de los miembros que la conforman, sino es un problema orgánico del Consejo. El Consejo nace en la Constitución de Montecristi y es un órgano que no existe en ninguna otra democracia del mundo y concentra el poder de designar al menos 77 autoridades de control, lo que implica que tiene un poder que en ningún sistema democrático es sano. Y eso implica que todos los movimientos y partidos políticos están detrás del Consejo para cooptar el poder. Otra característica de este órgano es que está conformado por 7 miembros, lo que implica que con 4 miembros uno hace mayoría en ese Consejo y controla prácticamente a todas las funciones del Estado, porque designan Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura, que a su vez designa fiscales, jueces, también defensor del pueblo, defensor público. En otras palabras, quien tiene el poder en el Consejo de Participación Ciudadana puede anular el Estado de Derecho y tener todas las funciones a su disposición. En los hechos, la deuda que tiene el Consejo de Participación Ciudadana con la sociedad es gigantesca. Y al menos hoy no se vislumbra la menor intención de pagarla. Usted dice que tampoco es un asunto de intenciones, que el problema radica en el modelo. ¿Hay algo que pueda hacer la ciudadanía ante ello o solo queda la resignación? Creo que lo que podría hacer la ciudadanía es participar en los procesos, porque el problema es que el Consejo de Participación Ciudadana se nutre de un sistema putrefacto excesivamente complejo. El sistema que ellos designan para designar autoridades, que es este famoso concurso de méritos y oposición, es un proceso increíblemente complejo. Tiene al menos 35 subetapas, 10 etapas, y en promedio se toma al menos años en cumplir estos procesos. Por ejemplo, simplemente si tomamos un ejemplo, el defensor público les costó 5 años elegir, el contralor le tomó más de 3 años elegir, y así el Consejo Nacional Electoral todavía no ha sido renovado, lo mismo con el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, lo que vemos es un problema realmente del sistema. Está hecho para desincentivar la participación ciudadana y no permite que los ciudadanos realmente revisen quiénes son las autoridades de control. Lo que podrían hacer los ciudadanos es participar realmente cívicamente en estos procesos, pero realmente creo que la solución va más bien por la eliminación de este órgano. Hoy terminan sus periodos los integrantes del Consejo de la Judicatura. Debía desarrollarse un proceso para reemplazarlos. Sin embargo, en manos del Consejo de Participación Ciudadana, pues aquello no se ha dado, no ha llegado a término. Usted, abogada, perteneció a un gobierno que le planteó a la sociedad la posibilidad de restarle precisamente la facultad de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, la gente dijo que no. ¿Tienen ustedes claro ya cuáles fueron las razones de ese fracaso? No solamente fue esta vez, es decir, en el referéndum del 2023 que se buscó quitar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana. En el 2019 también hubo una propuesta de reforma parcial. En ese caso era una propuesta ciudadana que buscó que este órgano sea eliminado. La Asamblea Nacional en ese caso se opuso a este cambio. En el caso particular del referéndum del 2023, considero que el momento político quizás pudo haber interferido en las decisiones, en el voto de los ciudadanos. Quizás los ciudadanos no entendían lo que se estaba preguntando. No era respecto de la popularidad del presidente, sino era respecto de soluciones estructurales para que el país salga adelante. Y el problema de que se haya votado de esa manera es que ahora nosotros estamos viviendo las consecuencias de esos actos. Es decir, tenemos a un consejero, el señor Franco Loor, que fue a
legitimar la posesión del dictador Nicolás Maduro. Ese es el tipo de autoridades que tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana y que pretenden elegir a fiscal, que pretenden elegir al Consejo de la Judicatura. Lamentablemente es la decadencia de nuestro Estado de Derecho. Lo cierto es que el pronunciamiento popular del 2023 termina legitimando a esa institución que ha demostrado en los hechos que no sirve para nada. Y yo le quiero preguntar, abogada, ¿usted percibe o entiende que la sociedad quizás no termina de valorar la necesidad de contar con instituciones sólidas? ¿No termina de valorar y de entender lo impresentable que es tener autoridades prorrogadas en funciones por años y que este ente pues no tenga la prolijidad para armar un concurso de selección decente? Y al final de la historia resulta que en el país tenemos entidades que solo existen en el papel porque sus integrantes no han sido seleccionados por el Consejo, y ahí están pues los consejos de igualdad o de fronteras. Yo creo que esto obedece a lo que se planteó cuando se hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Se buscó que sea una institución que no sea conocida, se buscó que sea una institución que sea politizada, y eso es lo que ocurre en la realidad. Las personas no conocen realmente qué hace el CPCCS, y cuando escuchan su nombre piensan que es algo positivo, porque es una institución que suena a algo cívico, pero la realidad es que cuando uno le quita el disfraz, esa burla de ciudadanía, lo que encuentra son políticos analfabetos funcionales. Y me permito decir esto porque lo que acaba de pasar la semana anterior con el Consejo de Participación Ciudadana, esa interpretación que ha dado el consejero Verduga, esa interpretación que ha dado el señor Franco Loor, esa interpretación no es una interpretación jurídica, eso responde a un analfabetismo constitucional en un contubernio entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, de no saber leer algo, una sentencia que está claramente dictaminada por la Corte Constitucional. Entonces, lo que yo creo, Lenin, es que la ciudadanía no conoce, debido a la complejidad del sistema, cómo funciona este órgano, y lo que simplemente termina pasando es que le cuesta dinero al Estado mantener a esta sarta de políticos, y además nos cuesta en la institucionalidad. Los integrantes de la Liga Azul, por no saber leer, por los contubernios a los que usted hace referencia, tienen los días contados. Si no lo saca la Corte Constitucional, lo hará el Tribunal Contencioso Electoral, es solo cuestión de tiempo, pero llegarán otros. ¿Y qué garantías existen, abogada, de que con gente nueva las cosas cambien? Usted dice, el problema es el modelo, entonces no importa quién esté allí, este asunto va a seguir. Sí, yo coincido, creo que la Corte Constitucional en su fase de seguimiento precisamente de la sentencia 372-23-DP va a sancionar a los consejeros del CPCCS con la destitución. Esto debido a la facultad que tiene la Corte Constitucional, según el 436 numeral 9 de la Constitución, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que dicen que cuando una autoridad incumple una sentencia constitucional, tiene que ser sancionada, no solamente por la reparación que esto implica, sino también por el cumplimiento de una sentencia constitucional. Creo que la Corte Constitucional es una deuda que nos debe a la ciudadanía, porque hace unos años también, en el 2023, la Corte Constitucional ya destituyó al señor Alembert Vera en ese momento por revisar los procesos de la fiscal y de la Corte Constitucional. Ahora vuelvan a reincidir. La misma Liga Azul que llega a ese proceso con trampas, porque eso es algo que creo, Lenin, que las personas no recuerdan. El señor Augusto Verduga, el señor Franco Loor, la señora Yadira Saltos, ellos están ahí porque trampearon la ley. Ellos están ahí porque hicieron campaña electoral apadrinados del señor Rafael Correa, y se sientan en esa mesa después de hacer trampa, diciendo que son ciudadanía, representando los intereses de un partido político particular, en contubernio con la Asamblea Nacional. Y con esa cara nos quieren decir que están velando por los intereses de la ciudadanía. Lamentablemente, Lenin, no existen garantías. No existen garantías porque el sistema de Montecristi está podrido, porque la única solución para que este organismo funcione correctamente es que se lo reforme, que se eliminen esas facultades. Para eso se requiere una enmienda constitucional, o
Mejor aún, que se lo elimine. Para eso la Corte ha dicho que se requiere una reforma parcial, lo que implica que pasa por la Asamblea Nacional. Lamentablemente, Lenin, yo no veo que la Asamblea Nacional tenga la voluntad de eliminar ese CPCCS que les sirve a ellos para manipular los procesos de selección. ¿Qué es lo que se necesita entonces para empezar a corregir este problema? Porque es un problema que los caminos que recorre ese organismo, y está más que demostrado, se dirigen únicamente hacia la nada. A las enmiendas constitucionales, a las asambleas constituyentes, hay personas que las ven muy complejos, otros incluso les tienen miedo. Entonces, ¿por dónde ir desatando este nudo? Porque la verdad es que con esta entidad, pues, el país se encuentra anquilosado a las viejas y malas prácticas. Bueno, Lenin, yo vería dos salidas. La primera, que es la que nosotros estamos conversando, la enmienda y la reforma parcial a la Constitución. Ahí tendríamos que analizar cuál es el sistema que se propone en vez del CPCCS, y yo diría que esto no puede hacerse sin una reforma política, porque lo único lógico es que estas facultades vayan a la Asamblea Nacional a través de un sistema que no debe ser el que teníamos en la Constitución del 98. Es decir, no podemos regresar a las designaciones a dedo. Tiene que ser un sistema repensado, tiene que ser un sistema en donde realmente exista algún nivel de meritocracia, pero que también existan intereses políticos que estén transparentados y que sean también objeto de control social a través del voto político. Entonces, esa es una medida. Y la otra medida que puede darse es que se tiene que poner un pare al Consejo de Participación Ciudadana. Esos reglamentos que ellos sacan, el reglamento que acaban de sacar para la Fiscal General del Estado, para designar al Consejo de la Judicatura, son inconstitucionales, Lenin. Eso se tiene que demandar ante la Corte Constitucional, porque lo que ellos quieren hacer es meter la mano en los procesos para que a través de lo que ellos se otorgan a sí mismos, sus facultades de sacar a los candidatos o de poner candidatos, ellos inciden en los concursos públicos, y es por eso que esos concursos públicos no tienen ninguna legitimidad. Entonces yo creo que podemos reformar la Constitución y también estar pendientes de lo que hace este organismo, demandando constantemente sus sobrepasos de la ley. Usted decía hace un momento que no es tan fácil aspirar a esa reforma porque depende de los políticos, y los políticos saben que si llegan a cooptar ese organismo adquieren ese poder brutal que les permite viabilizar la toma absoluta del Estado. Entonces, si no se puede esperar nada desde la política, ¿cómo puede intervenir la ciudadanía para reformar aquello? Lenin, lo que me da pena de contestar esta pregunta es que lamentablemente esto ya se ha hecho. En el 2019, un grupo de ciudadanos del Comité por la Institucionalización Democrática, inspirados por el mandato o el deseo del doctor Julio César Trujillo, buscaron más de 300,000 firmas y siguieron el proceso en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. En su momento, la Asamblea Nacional, en contubernio, el leninismo, el morenismo, con el correísmo, como es de pensarse, ellos son los creadores de ese sistema, se opusieron y no permitieron que esta reforma pase. Entonces, los ciudadanos ya han hecho su parte. Luego, en el 2023, el presidente Lasso hace la consulta, tampoco pasa esa consulta. Entonces, también ha habido políticos que han tenido la voluntad de eliminar este consejo. Lamentablemente, en la práctica, esto no ha sido posible. Lo que yo considero es que tenemos que hacer por fin un acuerdo nacional en donde no podemos seguir con este tipo de actos. Es decir, tenemos a consejeros en el CPCCS que están investigados, que llegaron ahí con trampas, que se burlan en la ley, que se burlan en la cara. Es que yo le veía al señor Verduga haciendo su justificación sobre por qué tenían que ponerle al señor González de superintendente, y es que cualquier persona que lee la sentencia, el párrafo 61 particularmente, se da cuenta, Lenin, que se nos están burlando en la cara. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, ecuatorianos, vamos a permitir que esas personas sigan liderando los procesos de designación de autoridades, que elijan al fiscal, que elijan al Consejo de la Judicatura? Y mientras que esto no ocurra, mientras que este acuerdo, mientras que no nos cansemos de tener a esos impresentables ahí sentados, lamentablemente lo que vamos a seguir viviendo son estos actos vergonzosos de estos analfabetos funcionales que están sentados ahí tomando las decisiones más importantes del país. Usted dice cambiar quitarles esa facultad de designar autoridades y que vuelva a la Asamblea, pero no como se lo manejaba anteriormente, sino con una preeminencia de la meritocracia. Y aquí muchos pensarían, ¿cuál meritocracia? La de los contralores y los fiscales 100 sobre 100. ¿Cuál meritocracia es la que funciona, en la que se puede confiar?
Bueno, ahí hay que analizar. Los concursos que ahorita sigue el Consejo de Participación Ciudadana están diseñados para que ellos puedan meter la mano. Como le decía hace un momento, Lenin, si es que uno revisa solamente un reglamento, el del fiscal general del Estado, uno se da cuenta que el reglamento está lleno de inconstitucionalidades. El Pleno tiene facultades que no le da la ley, que no le da la Constitución, como por ejemplo revisar las apelaciones y las decisiones de las comisiones ciudadanas de selección. Yo sé que esto es confuso para la ciudadanía y lamentablemente es confuso porque está diseñado para ser confuso, está diseñado para que este órgano sea simplemente burocracia. Hay estos órganos y lamentablemente funcionan de esta manera. Ahora, lo que podemos hacer, lo que yo considero que se debería hacer es quitar estos concursos y establecer un sistema de meritocracia que sí puede existir a través de ciertos criterios de prestigio que existen en otras legislaturas, como por ejemplo Colombia, Chile, en donde existen ciertos modelos de nominación que podrían funcionar. Karen Sichel, especialista en políticas públicas y docente de la UDLA. Gracias, abogada, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.